regular para ciertos departamentos. Como ustedes pueden ver en la lámina, tenemos un porcentaje adicional del 12% para Puno, Cusco y Apurímac, 13% para Huánuco y Pasco, para Amazonas y Cajamarca un 14% y finalmente para Madre de Dios un 17% adicional al BFH regular. Importante indicar que ustedes van a poder visualizar a través de su zona segura y del sistema techo propio la nomenclatura de la convocatoria, que para este año es 1N-26. Como ustedes pueden ver en el mapa, se encuentra el número de BFH convocados, ¿no?, a nivel nacional. Aquí ustedes pueden ver el cronograma de la convocatoria 1N26, como es de su conocimiento, el día 31 de marzo se realizó una charla informativa dirigida a las entidades técnicas para que puedan solicitar la autorización con fines operativos, es decir, el acceso con fines operativos para el registro de grupos familiares. En esa charla se indicaron cuáles son los requisitos para que ustedes puedan tener esa autorización denominada AFO, autorización con fines operativos, ¿no?, los cuales fueron solicitados por las entidades técnicas que cumplían con los requisitos en los días 1 al 8 de abril. Hoy, 9 de abril, ya estamos en la etapa en la que el Fondo Mi Vivienda tiene 3 días para enviar las credenciales y claves, ¿no?, para que ustedes puedan ingresar o para que las entidades técnicas que solicitaron en esas fechas puedan obtener su autorización con fines operativos. Entonces, desde el día de hoy hasta el día 13, el Fondo Mi Vivienda va a enviar a sus correos electrónicos que han sido registrados en la zona segura su usuario y contraseña. Recordar que, de acuerdo a lo que indica la norma, es un único usuario registro de grupos, ¿no? Luego de ello, el día 14 de abril, inician las inscripciones de los grupos familiares por el plazo de 9 días hábiles o hasta alcanzar el número máximo de inscripciones por departamento, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones se podría dar, ¿no? O se puede alcanzar primero el 30% adicional del número máximo de inscripciones, o de lo contrario tenemos hasta 9 días hábiles para el registro, ¿no? Si ocurre ese escenario, las inscripciones finalizarían el día 24 de abril. Entonces tenemos del 14 o en su defecto como fecha máxima hasta el 24 de abril para el proceso de registro o de inscripción de grupos familiares. Unas recomendaciones importantes para el proceso del registro está relacionado directamente a lo que es el formulario de inscripción postulación, el cual se encuentra en nuestra página web, ¿no? Este formulario, que es una declaración jurada de la familia que está interesada en postular al programa Techo Propio, tiene que estar firmada por los integrantes del grupo familiar, por la jefatura familiar, los que representan al grupo familiar, ¿no? Tiene que estar firmado y lo más parecido a su documento nacional de identidad, a su DNI. Este formulario tiene que estar correctamente llenado y no tiene que tener ningún tipo de borrón ni enmendadura. Por eso se les pide, por favor, no utilizar corrector, ¿no? Ni que tenga estos borrones, ya que sería una inscripción no válida, ¿no? Ya respecto al ingreso en el sistema Techo Propio, es muy importante que se ingrese correctamente la información, principalmente el número de DNI. Tiene que estar correctamente digitado, ya que el no estarlo es una causal para que el grupo familiar sea no elegible. Con el número de DNI inicia la inscripción. De estar mal digitado, lamentablemente es un registro no válido, ¿no? Asimismo, tiene que estar correctamente ingresados los nombres, los apellidos completos, el estado civil. Respecto a la dirección, tiene que consignarse pues la manzana, el lote o sublote, si lo hubiera,
Y también colocar correctamente el departamento, provincia y distrito en el cual está el predio, ¿no? El predio del que postula. Lo último es muy importante, ya que esto tiene que estar alineado a la información que figure en el certificado o en la copia literal, ¿no? La misma que debe tener una validez no mayor de 90 días. Es muy importante tener en consideración de que ustedes, como representantes de las entidades técnicas, como personal autorizado en el registro de los grupos familiares, tienen que validar todo esto, ¿no? El formulario, que estén correctamente ingresados los datos y también la documentación que el grupo familiar les hace llegar, ¿no? Sí es importante que corroboren que esta información sea fidedigna, ¿no? Y que no debe presentar ningún tipo de adulteración, ¿no? Lamentablemente hemos tenido algunos casos de que hemos detectado copias literales que han presentado, ¿no?, adulteraciones, ¿no? Entonces, es muy importante ello. Otro punto también importante y rescatar es que es responsabilidad de las entidades técnicas el cumplimiento de las condiciones del predio elegible. Esto está estipulado en el artículo 4 del reglamento operativo. Entonces es muy importante que ustedes lo puedan tener en consideración, tanto en la etapa de inscripción y más aún en la siguiente etapa de registro de proyectos, porque están los lineamientos técnicos donde se va a construir la vivienda de interés social. Entonces, hay que tener en consideración este punto en particular, ¿no? Las personas que tengan ahorita a la mano su reglamento operativo pueden darle un vistazo al artículo 4, ¿no?, respecto a lo que es condiciones del predio elegible, ¿no? Y asimismo también pueden tener la resolución ministerial 102/2026 vivienda para que puedan ver la hilación del contenido de esta convocatoria, ¿no? Finalmente, sí es importante, les pedimos encarecidamente que luego de cumplir con la etapa de inscripción puedan enviar sus formularios, solo los formularios de postulación en original, al Fondo Mi Vivienda. Ahí se encuentra nuestra dirección. Es importante que le hagan llegar con una carta de ustedes como empresa, como entidad técnica, en el cual se indique el número de formularios que están enviando, que tiene que ser acorde a los números de inscripciones que ustedes han realizado. Si han realizado 20 inscripciones, 20 formularios deben hacer llegar al Fondo Mi Vivienda. Solo el formulario, no es necesario que envíen copia de documentos o copia literal, solo el formulario foliado, ¿no? Entonces, esas son algunas recomendaciones para que las tengan en consideración. Hacer hincapié de que nosotros vamos a realizar una capacitación, una charla exclusivamente acerca del registro de los grupos familiares, cómo van a entrar pues las entidades técnicas que ya tengan sus accesos, cómo van a ingresar al sistema de techo propio, qué pantallas van a visualizar, cómo es el registro, qué documentos tienen que cargar, ¿no? Cómo van a iniciar y cómo van a finalizar la inscripción para que sea de manera correcta y que finalice con la inscripción de un grupo familiar elegible, para que posteriormente el Fondo Mi Vivienda ya realice la verificación de requisitos de elegibilidad. Entonces, el día 13 nosotros vamos a estar enviando las invitaciones, ¿no?, en esta semana, para que ustedes el día 13 puedan conectarse y podamos tener ya esta capacitación en específico, ¿no? Hay unos datos importantes también que queremos compartir con ustedes. Sí, siguiendo con lo indicado, sí, hemos encontrado algunos errores frecuentes que hemos venido identificando de las convocatorias pasadas. Por ejemplo, certificados literales adulterados, en este caso como se indicó también en la presentación anterior, y formularios que no se encuentran debidamente firmados o que la firma no se parece nada a la del DNI también. Registro también de grupos familiares con DNI incorrecto, como ya se indicó, los datos como el DNI no se pueden corregir, por lo cual esta postulación se llevaría a un no elegible en este caso. También hemos identificado que se registran la dirección no igual, que no coincide con el certificado literal. Luego
grupos familiares que presentan otra propiedad vigente o el certificado literal que indica que presenta carga y o gravamen. Recordemos que el reglamento operativo establece algunas excepciones, pero también indica que el predio debe estar libre de cargas y gravámenes. También hemos encontrado postulaciones de grupos familiares que adjuntan copia informativa o título de propiedad. Estos no son válidos, deben adjuntar sí o sí el certificado literal con una vigencia no mayor a los 90 días. Más o menos se va a manejar la fecha desde el 14 de enero del 2026 en adelante. Son los certificados literales válidos y que van a ser considerados para esta postulación. Como se indicó, el día 13 vamos a tener una capacitación exclusiva sobre el proceso de registro, para lo cual ahí vamos también a explicarles cómo es el llenado del formulario, porque hemos recibido muchas consultas sobre cómo se llena el formulario, el sello de recepción. Más o menos le comento, es el mismo formulario del año pasado, es el que se encuentra publicado en la página web. El sello es el mismo que han utilizado en las convocatorias pasadas. Si es una ET nueva, lo mínimo que se solicita es que el sello tenga la razón social y su número de RUC. Es lo mínimo. De ahí, si ya tienen un sello, pueden utilizar el mismo sello. El formulario, como les comento, es el mismo. Recordar que deben firmar el formulario las jefaturas y las cargas familiares mayores a 18 años. Esto lo establece igual el reglamento operativo. Otro punto importante de esta convocatoria es que establece que los 2 primeros días de registros es exclusivamente para grupos familiares que cuenten con algún miembro con discapacidad severa. Es decir, el martes 14 y el miércoles 15 de abril se va a hacer la inscripción exclusiva para los grupos familiares que cuenten con algún miembro que tenga discapacidad severa. A partir del 16 de abril, todos los grupos familiares van a poder postular, incluidos los grupos familiares que presentan discapacidad severa. Solamente estos 2 días son exclusivos para ellos, pero esto no quita que a partir del 16 también puedan registrarse en la convocatoria. Sobre este punto es importante indicar también que la resolución que aprueba esta primera convocatoria establece en el artículo 4 que si se detecta que algún grupo familiar haya sido registrado en estos 2 primeros días, pero que no cuenten con discapacidad severa, van a perder la condición de elegible. Es lo que establece la resolución ministerial en su artículo 3.4. Por lo cual, les recomendamos que si ustedes, entidades técnicas, no cuentan con algún grupo familiar que presente alguna discapacidad severa, esperen hasta el 16 y de ahí es donde registren a todos los grupos familiares. Hemos recibido también consultas sobre si las inscripciones van a ser por departamentos. No, el proceso de registro es para todos. El 16 es a nivel nacional, para todos los departamentos. No se va a hacer distinción por departamentos un día, el otro día otros departamentos. También hemos recibido consultas sobre la migración. En el artículo 3.10 establece que los grupos familiares que no obtuvieron código de proyecto en la segunda convocatoria del año 2025 van a migrar a esta convocatoria. Para esta migración, los grupos familiares ni ustedes, entidades técnicas, tienen que realizar algún trámite. Lo vamos a realizar en el Fondo de Vivienda de manera interna. Este listado se va a publicar el mismo día que se publican los resultados de esta convocatoria. Aproximadamente sería el 20 de mayo, ya debería estar publicado en la página web, pero para esta migración ustedes no tienen que solicitar nada ni el grupo familiar, pero solamente van a migrar los grupos familiares que no hayan obtenido código de registro de proyecto. Los que sí tienen código, ellos van a continuar en la convocatoria. Algunos canales de atención también, como bien saben, a partir de hoy se están enviando las credenciales a las entidades técnicas que solicitaron contar con autorización con fines operativos. Como Fondo Mi Vivienda tenemos 3 días, el día de hoy, el día de mañana y el día lunes. En cualquiera de estos días van a estar recibiendo sus credenciales al correo que registraron en la zona segura al momento de solicitar la autorización con fines operativos. Si presentan algún inconveniente o si hasta el lunes no han recibido, pueden enviar un correo al buzón de acceso sea@mivivienda.com.p. También, si tienen problemas con el sistema, tanto para el acceso a la zona segura como para el acceso al sistema techo propio, el buzón es heldeps@mivivienda.com.p. y sobre consultas de elegibilidad de grupos familiares, sobre solicitudes de exoneración de homonimia, el buzón es solicitudes@mivivienda.com.p.
desde ahora ya pueden enviar la solicitud y si tienen casos de exoneración de homonimia pueden estar enviando al correo. Y algo importante es que a partir del 14 de abril el sistema Techo Propio va a establecer un horario de atención, el cual va a ser de lunes a viernes de 8:30 a 5:30. En este rango ustedes van a poder registrar. Como bien saben, el 14 y 15 de abril será exclusivamente para grupos familiares que cuenten con algún miembro con discapacidad severa. Y a partir del 16 de abril van a poder registrar a todos los grupos familiares, incluyendo algún grupo que presente discapacidad severa y no haya sido incluido en los 2 primeros días. Sí, muchas gracias por las precisiones. Agradecerles la atención. Tienen nuestros canales ahí para que ustedes puedan hacernos llegar alguna consulta si lo requieren. Nuevamente, el tema de acceso sea @mivivienda.com.pe por algún inconveniente con sus accesos, ¿no? Referido principalmente al envío de estos accesos. Si tienen algún inconveniente ya en el momento de la inscripción, estamos hablando a partir del día 14 al 24, el buzón para canalizar su consulta es heldex@mivivienda.com.p, donde están el equipo de la Oficina de Tecnologías de la Información del Fondo para que puedan revisar alguna incidencia que se presentase en el sistema, ¿no? Es muy importante que los correos de donde ustedes envíen esta consulta, observación, incidencia, sea el correo del cual han solicitado su acceso, el correo válido que se encuentra en su zona segura. De provenir el mensaje de otros correos, lamentablemente no los vamos a poder apoyar, ya que por un tema de seguridad, más que todo de la entidad técnica, no va a ser viable su atención. Solo vamos a atender de correos que estén autorizados en su zona segura, ¿no? Y donde han solicitado, donde les ha llegado su autorización con fines operativos. No, importante indicar y recalcar que exclusivamente la inscripción de grupos familiares con discapacidad severa son los 2 primeros días, 14 y día 15. De no contar con esa condición, les pido encarecidamente abstenerse de registrar a otros grupos familiares que no cumplan con esa condición. Asimismo, ya que estos grupos familiares van a perder la condición elegible. Y asimismo, ya que ustedes van a tener el acceso, no es válido realizar un preregistro, en el caso CD, en vista que el sistema de detectarlo lo va a anular. Entonces, es muy importante que ustedes tengan de primera fuente esta información para que no se vean sorprendidos de que el sistema ha anulado inscripciones que no son válidas porque no corresponde a las fechas oficiales de inscripción. En este caso, 14 y 15, exclusivo para los grupos familiares con discapacidad severa, y del 16 en adelante para los demás grupos familiares. Entonces, es importante tenerle en consideración. Nos vamos a volver a conectar el día 13 para capacitarlos acerca del registro. Y bueno, por nuestro lado, respecto a la etapa de postulación, eso sería todo. Vamos a dar pase a la siguiente etapa, que es registro de proyectos. Agradecemos su atención. Muchísimas gracias. Bien, entonces continuando con esta presentación, con esta charla general respecto al otorgamiento del BFH en esta convocatoria 1N-26, continuamos con la siguiente etapa, que es el registro de proyectos en esta convocatoria. Sí, vale indicar de que, bueno, así como se les mencionó al inicio de esta charla, tengan en cuenta y tengan a la mano su reglamento operativo, pues en el cual pueden despejar ciertas dudas que se están realizando en el chat, ¿no? Entonces, alguna consulta específica también pueden realizarla en este chat o en el de preguntas y respuestas.
Ok, entonces continuamos. Algunos datos importantes que nos trae esta RM, la convocatoria 1N26, es que en la convocatoria 2N25 solo se recepcionó expedientes de código de proyecto hasta la fecha de la publicación de esta RM 102-2026 vivienda, es decir, hasta el 27 de marzo del presente. Los expedientes con código de proyecto en la 2N25 que no llegaron a solicitar asignación ni desembolso dentro del plazo normativo, es decir, hasta 60 días calendarios a partir de su código de proyecto otorgado, estos grupos familiares pierden su elegibilidad. Por otro lado, los grupos familiares de la 2N25 que no obtuvieron código, no recibieron código, migrarán a la presente convocatoria 1N25. Esta migración es independiente de la entidad técnica con quien estuvieron en la 2N25. ¿No? Migran puros. El inicio del registro de proyectos de la 1N26 será al 10º día hábil contado desde la publicación de los grupos familiares elegibles. Igualmente, la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales, que tiene a cargo este proceso de registro de proyectos, ya les estaríamos comunicando con anticipación desde cuándo pueden ya ingresar al sistema para que puedan generar sus contratos, puedan ya cargar sus documentos. Las CTs que inscriban a grupos familiares en la 1N26 podrán presentar sus solicitudes de registro de proyectos dentro de los 30 días calendarios. Eso es visualización exclusiva para las entidades técnicas que inscribieron grupos familiares en sus AFOS, a través de sus AFOS, los 30 días calendarios primeros. De ahí el día 31, posterior a ello, ya estaría siendo visual, estarían viéndolo todas las entidades técnicas vigentes, quienes pueden atender estos grupos familiares que no fueron ingresados dentro de los 30 primeros días calendarios. Para la convocatoria 1N26, igual que para la 2N25, no estará permitido el cambio de T. Entonces, sí por favor, se les insta a las entidades técnicas que presenten correctamente sus expedientes, lleguen al plazo, presenten dentro del plazo su levantamiento de observaciones en el registro de proyectos y su plazo para asignación y desembolso del BFH, ¿no? Tengamos en cuenta este plazo de acuerdo al plazo normativo. Ahora, un poco explicando sobre la atención condicional que ya deben haber leído en la RM, es que si al 13 de julio del 2026 algunos departamentos convocados, ¿no?, de la lista de estos 24 departamentos que no presentan la misma cantidad de códigos de proyectos que BFH convocados, el Fondo Mi Vivienda podrá recibir solicitudes de registro de proyectos para esta atención condicional mencionada en los departamentos que excedan el número de BFH convocados, ¿no? Entonces, viendo un poco ya la línea de tiempo, el inicio de registro de proyectos para todos los departamentos, ya posteriormente se les estará indicando, como les comenté, llega la fecha 13 de julio, es decir, todas las solicitudes de registro de proyectos se presentan hasta esa fecha. Si en caso de llegada esa fecha, algunos departamentos convocados no presentan la misma cantidad de códigos de proyecto de BFH convocados, el 14 de julio el Fondo Mi Vivienda publica la relación de departamentos con la cantidad de códigos de proyecto otorgados y el 17 de julio inicia el registro de proyectos nuevamente, pero para esta atención condicional mencionada. Esta etapa dura hasta agotar los recursos disponibles en esta convocatoria. Ok, como ya se les mencionó, esta primera convocatoria se publica a razón de la resolución ministerial 102-2026 vivienda, que convoca 14.880 BFHs y existiendo un BFH diferenciado, ¿no? Es decir, un porcentaje adicional. Para Puno, Apurímac, Cusco, 12%, Huánuco y Pasco, 13%, 14% para Amazonas y Cajamarca y 17% para Madre de Dios. Tengamos en cuenta que en Apurímac y Cusco son solamente para los distritos ubicados en zonas no BRAEM. El horario de la zona segura continúa siendo la misma
con la que se ha venido trabajando ya desde hace tiempo, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. De haber alguna modificación a este horario, ya se les estará comunicando oportunamente también. Pero hasta el momento continúa siendo este horario. Los valores del BFH para todos los casos de los grupos familiares, ¿no? El grupo familiares en general, 33.000 soles. Ahí al costado está el porcentaje adicional de acuerdo a normativa. Para PRA o grupos familiares desplazados, 49.830, igual que para Braem y Huancavelica. Para grupos familiares con discapacidad severa y que hayan aprobado el expediente o que hayan cumplido con las características de discapacidad severa de acuerdo al reglamento, ya posteriormente se les va a indicar estos documentos que tienen que estar aprobados, corresponde 41.250 soles. Para Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales con discapacidad, 41.250 también. Herederos legales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional fallecidos en ejercicio, 49.500. Y el ahorro para todos los casos, el ahorro mínimo, sin excepción, es 2.475. Ese es el ahorro mínimo. Y tener en cuenta también el valor máximo de vivienda, que son 20 UITs, es decir, 110.000 soles, ¿no? Un pequeño recordatorio, que ya lo hemos venido trabajando así, es el BFH más el ahorro, da el monto del valor de obra. Y el valor de obra más el valor del terreno, que el valor del terreno lo encuentran en el autovalúo presentado para el registro de proyectos, da el valor de la vivienda. Este no debe exceder las 20 UITs. Como se les indicó, los valores excepcionales por departamento: para Puno, Cusco, Apurímac, 36.960, para Huánuco y Pasco, 37.290, Amazonas y Cajamarca, 37.620, y para Madre de Dios, 38.610. Igualmente, el ahorro en todos los casos sigue siendo el mínimo, 2.400. El ahorro mínimo para todos los casos sigue siendo 2.475. Posteriormente, ya se les va a convocar a capacitaciones para el registro de proyectos en la presente convocatoria. Sin embargo, ahí se van a ahondar temas más ya detallados. Sin embargo, mencionamos estos temas de respecto al área, ¿no? Algunos datos clave respecto a las áreas, de acuerdo al tipo de BFH, al tipo de grupo familiar. BIS convencional, 35 metros cuadrados. Sistemas constructivos no convencionales, que deben ser propuestos por Censico y aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de una resolución ministerial, y que debe ser ingresada en la etapa de registro de proyectos, 42 metros cuadrados, igual que las BIS que no permiten el crecimiento progresivo vertical, es decir, que cuentan con pendientes, ¿no? Para discapacidad severa, igual 42 metros cuadrados. Para PRA y desplazados, 50 metros cuadrados. Para Braem y Huancavelica, 35 metros cuadrados, y para desplazados o PRA y Braem que cumplan con ambas condiciones es 50 metros cuadrados. En todos los casos, área mínima techada, pero sin considerar los aleros. Y acá sí les pido que presten atención, bastante atención, porque son los documentos que deben ser ingresados en la etapa de registro de elegibilidad, en el índice otros, en el apartado otros. Es el certificado de discapacidad, que debe ser emitido por el centro de salud, y este centro de salud tiene un código. Ustedes pueden verificarlo en la página de RENIPRES, si en caso se encuentra activo, para poder emitir este tipo de certificados, ¿no? Por lo menos que se encuentre activo. También este debe indicar discapacidad severa, así como se muestra en la pantalla, y que cumpla para marcha y transporte, es decir, que tenga uso o haga uso de silla de ruedas. Además de ello, adjuntar el carnet CONADIS, que es el carnet amarillo, en el que indica el tipo de discapacidad, ¿no? Discapacidad severa. Por ello, se les solicita de que este carnet sí debe ser cargado a color. Datos técnicos claves para el registro de proyectos respecto a la presentación de estos, los requisitos para el registro de proyectos. Solicitud del registro de proyectos, autovalúo con una antigüedad no mayor a 2 años, o el título de propiedad COFOPRI. Esto es para únicamente propiedades con menos de 1 año de antigüedad.
contrato de obra y cargo de recepción de contrato y proyecto, la carta de seriedad de oferta por el 1.5%, que a la fecha ya pueden ir ingresando por mesa de partes y cargando los datos en su zona segura para que la gerencia de operaciones pueda evaluar estas cartas, porque al momento de que ustedes soliciten una fecha de atención, soliciten una cita para el registro de proyectos, deben contar con saldo para esta cita. Caso contrario, no les va a permitir el sistema solicitar una fecha de atención. La licencia de edificación emitida por la municipalidad correspondiente o por una municipalidad de centro poblado también puede ser, pero adjuntando los poderes de este centro poblado, ¿no? De esta municipalidad de centro poblado, para emitir licencias. De acuerdo a la ley 29090, planos de arquitectura, distribución, cortes y elevaciones, mostrando todos los detalles del terreno, planos de ubicación que conforman el proyecto, y todo esto firmado por el profesional responsable acreditado en LETE, acreditado por LETE ante el Fondo Mi Vivienda, es decir, que forme parte de su equipo técnico en el sistema del Fondo Mi Vivienda. Puede ser arquitecto o ingeniero civil. El formato de constatación de predio elegible, esto es lo que les mencionaban en registro de elegibilidad. Deben presentar fotos que son válidas a partir de la publicación. La fecha de estas fotos son válidas a partir de la publicación de la presente normativa, ¿no? De la RM 102/2026. Bien, entonces tengan en cuenta, en este formato de constatación deben declarar el tema de los servicios básicos, si es que cuenta o no cuenta con ello. También deben indicar la situación del predio, si es que tiene alguna construcción o no, si es que cuenta con, llénanos ya la normativa, 16, máximo de 16 metros cuadrados, ¿sí? O condiciones similares a una bis, ¿no? Esto es lo que indica el reglamento operativo. Ok, entonces, igualmente, como les repito, después ya va a haber una charla de registro de proyectos en los cuales ya se van a detallar este tipo de puntos. Bueno, esta pantalla ya seguramente es familiar para ustedes, ya es la pantalla de la zona segura en la cual van a cargar sus solicitudes de registro de proyectos. No es por correo, no es por mesa de partes, virtual ni presencial, todo es por zona segura. En zona segura abren el botón contrato, más cargo de contrato y proyecto y solicitud, memoria descriptiva y presupuesto. Les va a aparecer estas dos pantallas en la cual deben llenar correctamente todos los datos, porque recuerden que ahora estamos con la validación biométrica. A partir del 31 de diciembre del 2025 se puso ya en marcha la validación biométrica para el registro de proyectos. Por ahora está para el registro de proyectos únicamente. Ok, entonces, ¿quiénes firman o quiénes validan biométricamente en el contrato? Es grupo familiar, representante legal. Y en la solicitud, memoria descriptiva y presupuesto es representante legal y profesional. Recuerden llenar correctamente todos los datos, porque si no se van a tener que volver a reiniciar todas las validaciones biométricas y pasar nuevamente validación biométrica, no antes que saquen ustedes o que soliciten su fecha de atención. El valor del terreno y valor de obra sí se les solicita que coloquen o que indiquen correctamente los datos, porque al momento que le den calcular BFH y monto de ahorro, a veces algunas entidades técnicas envían correos indicando de que hay un error en el sistema que les arroja 0, pero en realidad es que el grupo familiar, por ejemplo, es de zona BRAE, ¿no? Y colocan en el valor de obra como si fuese un grupo familiar general, ¿no? Entonces, obviamente no les va a calcular correctamente el valor porque están colocando uno menor. Entonces, coloquen correctamente el valor y le dan calcular BFH y monto de ahorro, y ya les va a calcular el sistema correctamente. Área techada, construida de acuerdo al tipo de grupo familiar, el tiempo máximo de construcción, 120 días calendarios. Igualmente aquí también declaren correctamente, ya saben de que no pueden hacer ningún tipo de modificación posterior a la aprobación del código de proyecto. No pueden hacer ninguna modificación respecto a la existencia de redes públicas en la zona, o mejor dicho, frente a la vivienda. Ya saben que la red pública de agua,
desagüe y electricidad debe pasar frente al predio. No debe pasar en la esquina o a 2 cuadras, no, frente al predio. Si es que no está pasando frente al predio, declaran que no cuenta con las redes en ese momento, ¿no? Porque puede ser que después ya cuente con redes, pero no, a ese momento que ustedes declaran, tienen que declarar lo que existe al momento que ustedes verifican el predio. No se puede modificar ello, recuerden, sí. Y en el caso que no tenga redes públicas, pues se le tiene que dotar de solución alternativa para el servicio que corresponda. Si es que tienen más de un representante legal, les va a solicitar que seleccionen el representante legal que va a pasar validación biométrica, y con ello es hasta que culmine todo ese expediente. Igualmente, para el profesional, si es que tiene más de un profesional, también le va a solicitar lo mismo, y es quien va a firmar planos, es quien va a firmar todos los demás documentos. Una vez que ustedes den clic a ese muñequito de validación biométrica, les va a redirigir a la página ID Perú. Van a tener un tiempo determinado, me parece que un poco menos de 2 minutos o un poco más de 2 minutos, para que puedan validar biométricamente. Se puede hacer a distancia en cuanto al representante legal, el profesional, ¿no? Y le van a dar clic en sí grabar, y una vez que ya tengan el check verde, tanto para el contrato como para la solicitud, para los 2 cuadrados, ya pueden visualizar, y este es el speech o el disclaimer que aparece en cada documento, de acuerdo al documento que ha validado cada persona, ¿no? Ya sea para el contrato, más cargo de recepción de contrato y proyecto, o para la solicitud, memoria descriptiva y presupuesto. Únicamente pueden descargarlo, este documento, más no editarlo. En documentos digitales ya va a cargar en automático. Cuando ustedes terminen de hacer las validaciones biométricas y les aparece ese check verde que están viendo en pantalla, en documentos digitales ya va a estar cargado ese documento. Ustedes no tienen que cargarlo nuevamente. Es más, está deshabilitada esa opción para que ustedes la carguen manualmente. Por eso les indicamos de que pues tengan bastante cautela al momento de llenar todos los datos para esta documentación. Manualmente van a cargar todos los demás documentos digitales, ¿no? Como es autovalúo, licencia, planos, formato de constatación. Al finalizar la solicitud de registro de proyectos, van a tener todo el check verde en todos los 3 recuadros y le dan clic en finalizar. Si es que, aceptan todas las condiciones y veracidad de la información presentada, que es una DJ, es como una DJ, y le dan clic en finalizar. Si es que por ahí se dieron cuenta que falta algún documento, que cargaron erróneamente algún documento, pueden revertir esta finalización. Siempre y cuando ya no cuenten con una fecha de atención y un número de orden. Si es que ya sacaron una cita, ya no pueden hacer esta opción, ya no pueden dar clic en revertir finalización. Ya lo tiene el Fondo Mi Vivienda y es con lo que se le va a evaluar de acuerdo a su orden de prelación. Y en el caso que ustedes den revertir finalizar, va a regresar a la pantalla izquierda. Si es que ya con todas las validaciones biométricas, pero si es que le dan clic en contrato o solicitud para editar algo, o simplemente con darle clic, ya están volviendo a reiniciar todas las validaciones y tienen que volver a solicitar o volver a pasar todas las validaciones. Ok, entonces, continuamos con, ustedes pueden visualizar su número de orden y su fecha aproximada de atención en la misma zona segura. Y un dato muy importante, para solicitar fecha de atención en la zona segura, deben contar con la línea vigente de una carta de seriedad de oferta, aún por lo menos una vigencia de 60 días, es decir, al momento de solicitar la fecha de atención. Es decir, si es que su carta tiene 59 días, por ejemplo, no van a poder solicitar la fecha de atención. Por eso, posteriormente, ya la gerencia de operaciones les dirá el plazo general que debe contar esta carta de seriedad de oferta. Bueno, y esto con la finalidad de salvaguardar la carta de seriedad de oferta hasta el proceso de solicitud de asignación y desembolso, ¿no? Que ahí ya se presenta otra carta de fiel cumplimiento. El plazo máximo para la revisión son 10 días hábiles, sí, los cuales, contados a partir de su fecha aproximada de atención, que ustedes la pueden visualizar en su zona segura. En cuanto al plazo de construcción de obra, es 120 días calendarios como máximo, pueden hacerlo en menos, a partir de la fecha del desembolso o de la asignación del BFH. Asignación del BFH para los que trabajen con recursos propios. En cuanto a la atención o a la presentación de la asignación y desembolso del BFH, son 60 días
días calendarios a partir del otorgamiento del código de proyecto por primera vez en esta convocatoria para el grupo familiar, ¿no? No es a partir del código de proyecto aprobado, es a partir del otorgamiento del código de proyecto en cualquiera de sus estados. Aprobado, observado, en evaluación. Y claro, para solicitar asignación y desembolso, el BFH debe contar con un código de proyecto aprobado, eso sí. Para el plazo de levantamiento de observaciones, igualmente 55 días calendarios, como se ha venido trabajando así, para subsanar esas observaciones, también contados a partir del otorgamiento del código de proyecto, ya sea el código de proyecto observado, código de proyecto en evaluación. Pero es a partir del otorgamiento del código por primera vez en al grupo familiar en esta convocatoria. Y acá tienen los números de contacto, los correos de contacto al cual pueden comunicarse para consultas referentes al registro de proyectos, ¿no? Cada proceso tiene su medio de comunicación y lo que se muestra en pantalla ahorita es para el registro de proyectos. Bueno, se les sugiere que hagan la consulta vía WhatsApp a estos números para mayor fluidez en la comunicación. Sin embargo, pueden llamar también o dirigir su consulta a los correos mencionados. Gracias por la atención. Voy a dar pase a la gerencia de operaciones con las posteriores etapas. Buenas tardes, estimadas entidades técnicas. Vamos a continuar con la capacitación por parte de la Gerencia de Operaciones de la primera convocatoria nacional del año 2026, construcción en sitio propio. Vamos a empezar con la explicación de la carta fianza de seriedad de oferta. La carta fianza de seriedad de oferta es una garantía emitida por una entidad financiera por un monto equivalente al 1.5% del valor de la obra y asegura el cumplimiento de las acciones de la ET para finalizar la aprobación del Código de Proyecto, Asignación y Desembolso del Ahorro y BFH. El plazo de vigencia es emitida por un plazo no menor a 120 días calendario. Puede ser mayor, puede ser 160, 180 días, pero no menor a los 120 días, es como mínimo. La ET ingresará la carta fianza de seriedad de oferta, ya sea nueva o renovación, previamente en su zona segura antes de presentarla por mesa de partes del Fondo Mi Vivienda. Tener en cuenta que como mínimo las renovaciones tienen que ser ingresadas 10 días antes, ingresarlas por la zona segura. Las renovaciones deben ingresarse con la debida anticipación a fin de realizar su validación y aprobación de corresponder. Es muy importante que tengan en cuenta que en seriedad de oferta no existen reemplazos. La devolución de la carta fianza de la seriedad de oferta se solicita a través del csp@mivivienda.com.p, detallando en el correo estos puntos importantes, que es el nombre del ET, nombre de la persona que solicita la liberación, número de la carta fianza de seriedad de oferta y nombre de la entidad financiera emisora de la garantía. Esto para facilitar la liberación de la garantía. En caso de no haber completado el otorgamiento del código aprobado, asignación y desembolso, se le realizará el cobro del 1.5% por cada grupo familiar elegible garantizado. En este caso no existen excepciones si no llegan al desembolso. Luego de cancelar el pago requerido de estar conforme el abono, se procede con la liberación de la carta fianza de seriedad de oferta, por lo cual se le remitirá un correo electrónico informándole el proceso de liberación. Es muy importante que tomen en cuenta estos puntos. Como les decía, no hay excepciones en cuanto al pago o ejecución de la carta fianza de seriedad de oferta. Se debe cumplir con la aprobación del Código de Proyecto, asignación y desembolso del ahorro y BFH. Para solicitar su devolución, la carta fianza de seriedad de oferta, todos los grupos familiares deben haber obtenido el estado beneficiario con recursos propios, beneficiario desembolsado, o deben estar ya cumplidos los plazos para la aprobación del Código de Proyecto, asignación y desembolso del ahorro y BFH, a fin de poder liberar la carta fianza de seriedad de oferta o enviarle el monto a pagar. Es muy importante que acá en el tema de la liberación
lo puedan hacer cuando ya ha cumplido el plazo de los 60 días, porque si lo mandan antes, la liberación no se va a poder atender. Acá les presentamos el modelo de la carta fianza de seriedad de oferta, que tiene que tener la fecha y lugar de emisión. La fecha de emisión y fin mínimo, como mínimo es 120 días calendarios, como les digo, puede ser mayor. El nombre del fondo, mi vivienda, tiene que estar correcto. El nombre de la entidad también. Tienen que mencionar el Código Civil 1898, el porcentaje 1.5% de cada vivienda. El monto tiene que estar en letras, sin números, tiene que estar correcto, indicar el texto oportuno de la renovación, la tasa de interés TAN, las dos firmas, tanto de la entidad financiera, con firmas y sellos. Estimadas entidades técnicas, buenas tardes. Continuamos con el formulario de asignación. Como podrán visualizar, tienen para poder marcar en la casilla lo que es construcción en sitio propio. La parte superior derecha, que tiene también una casilla, esa la tendrían que dejar en blanco. En la parte inferior del formulario, el cual está colgado en la web, se ha simplificado para que ustedes solamente puedan considerar lo que es los datos del grupo familiar, en este caso el titular, si es soltero, o con su conviviente, ambos, o de ser casado. Solamente contiene los datos de la entidad técnica, el código de la entidad técnica y el código de proyecto de grupo familiar. El monto del ahorro, y al lado derecho tienen el valor del bono. En la parte inferior tienen que colocar las firmas de la jefatura familiar. Se les hace recordar, en el caso de ser una persona iletrada, solamente podrían poner la huella digital. Podrían también poner alrededor de la huella el nombre de la persona para que lo puedan identificar. En el caso de ser convivientes, ambos deben de firmar. En el caso de ser casados, cualquiera de los dos podría estar firmando. También tener en cuenta que el sello de la entidad técnica tiene que tener sello y firma de la misma. Algunas recomendaciones para ustedes: el formulario de asignación debe estar impreso de forma legible y correcta, donde se puede apreciar los datos y cada uno de los campos indicados, especialmente la declaración jurada. Verificar que al momento de cargar el PDF, el formulario de asignación, corresponda al grupo familiar al cual están solicitando. Hemos tenido algunas casuísticas que ponen el nombre, está grabado con el nombre del grupo familiar, pero corresponde a otro. Al igual que cuando en el campo de la entidad técnica colocan otra entidad técnica y el sello, o le falta sello y firma de la entidad técnica, o caso contrario, tanto el nombre como el sello no corresponde a la entidad técnica de la cual están solicitando. Solo deben adjuntar el formulario de asignación en los documentos digitales, ningún otro documento. Se les hace recordar que previo a la atención de las solicitudes de asignación se realiza la verificación de la garantía y de los grupos familiares registrados en el anexo. Si bien es cierto, la solicitud, como está renombrada, es asignación y desembolso, pero en este caso primero se valida, se verifica la garantía y luego de ahí se procede con la solicitud de asignación. No se presentan formularios de asignación en físico por mesa de partes. El ahorro a depositar no puede ser menor al monto mínimo establecido por el reglamento operativo 2475. Otras recomendaciones: en el caso de presentar alguna observación, se va a generar un correo automático en donde se les va a notificar a la entidad técnica al correo que está registrado en el sistema. Por favor, hemos tenido varias casuísticas también de entidades técnicas en las cuales hemos contado con algunos reclamos porque no les llegó la observación, o en fecha, o no tuvieron conocimiento. Entonces, para evitar estos problemas, por favor, tengan en cuenta que tienen que registrar los correos en el sistema para que nuestro programa lo pueda jalar y evitar algún tipo de inconveniente. No olvidar que para cada proceso hay plazos y hay que cumplirlos, ¿no? Así evitamos retrasos y fechas de incumplimiento. Cualquier consulta, duda, la pueden comunicar al correo de asignación y desembolso csp@mivivienda.com.pe. También tener en cuenta que la entidad técnica es la responsable de verificar el estado de elegibilidad del grupo familiar, evitar así su solicitud del grupo familiar, sobre todo cuando ingresarlo cuando está próximo a caducar o el mismo día de su caducidad. Lo que pasa es que el plazo de elegibilidad es de 12 meses, como ustedes bien saben. Entonces así estamos evitando reclamo alguno, porque por más que ingresen el último día que
estaría quizás dentro del plazo de sus 60 días, pero por plazos normativos nosotros tenemos para atención de asignación y desembolso otros plazos en los cuales estaría corriendo y sería contradictoria esa parte. Así que por favor tener en cuenta las fechas para no estar a última hora ni tampoco la última fecha presentándolo. Con relación al depósito de ahorro, tenemos único plazo para el depósito de ahorro. A partir del día hábil siguiente de otorgado el código de proyecto, el grupo familiar deberá depositar el monto de ahorro en la cuenta recaudadora del fondo a través de los medios informados en el portal web del Fondo Mi Vivienda, hasta máximo 60 días calendarios. Tenemos varias entidades habilitadas para el depósito, como es el Banco de la Nación, el Banco Scotiabank y el Banco Interbank. Las instrucciones para realizar el depósito se encuentran en la página web del Fondo Mi Vivienda. También tenemos algunas indicaciones para hacerles recordar que el depósito del ahorro de los grupos familiares debe estar completo tal como lo indica la norma, está y tal como está estipulado en el contrato suscrito con la entidad técnica. En la cuenta recaudadora se debe depositar el monto completo, debido a que realizar abonos parciales genera gastos financieros adicionales, como puede ser el cobro de ITF, la comisión por cada depósito adicional de la entidad financiera que lo están realizando. Esto podría ocasionar un faltante en la sumatoria final y el incumplimiento del plazo estipulado para completar el ahorro. La familia deberá asumir los gastos financieros que incurra al realizar el depósito, como son las comisiones bancarias, el ITF, según corresponda, de acuerdo a los tarifarios vigentes establecidos por las entidades financieras correspondientes. Le volvemos a hacer recordar de cómo está formado el depósito de ahorro de los grupos familiares. Es muy importante que tanto ustedes como entidades técnicas y a su personal y a los grupos familiares les hagan recordar, ¿no? Y sobre todo está conformado por el monto del ahorro que está en el contrato, el ITF, la comisión del banco si es que van a realizar el pago a través de ventanilla. Todos estos tres pasos son los que incluyen el pago final, el monto completo del ahorro. El grupo familiar deberá tener en cuenta lo indicado, por más que cuando se acerque al banco, es decir, cuando van a pagar a la ventanilla, a veces el personal no les indica que tienen que pagar una comisión. Ellos van confiados. Hemos tenido casuísticas, muchas casuísticas que se nos ha presentado, en que van con su monto total y el personal de la ventanilla asume, disminuye el ITF y el cobro de la comisión. Entonces, por favor, decirles a las familias que tienen que estar en la ventanilla, apenas les den el voucher, verificar el monto que está siendo cobrado. Caso contrario, por favor, deberían de indicarle al personal del banco para que por favor los puedan apoyar y realizar el pago completo, evitando así algún retraso o algún pago incompleto. Evitar también el depósito en el último día de vencimiento. Toda operación realizada en el banco se procesa luego de 24 o 48 horas. Cualquier operación realizada en cualquier banco. De la misma manera, tener en cuenta si realizan algún depósito un viernes o un fin de semana, el sistema del banco no lo va a procesar de forma inmediata ni en el mismo día, a veces es a 24 horas o 48 horas. Si es un viernes o un sábado, recién empezará a procesarse un lunes o un martes. Siendo así, en el transcurso de este plazo, podría vencer, si es que a última hora lo depositan, el plazo para poder que esté conforme la presentación. Bueno, continuando con el proceso de la solicitud, se le va a hablar lo que es la solicitud de asignación y desembolso, la cual es de forma digital a través de la zona segura. Este tiene un plazo máximo de 60 días calendarios, que es contado a partir al día siguiente hábil otorgado el código, ¿no? Como le mencionaron en gerencia de proyectos, pues el código puede estar en distintas etapas. Se ha observado en evaluación fecha, se contabiliza los 60 días calendarios. Solo es presentado en físico la carta fianza con una solicitud. Los documentos requeridos, requisitos que son, la solicitud de asignación y o desembolso del bono y del ahorro y la instrucción de cuenta bancaria. También tenemos el formulario de asignación debidamente suscrito por el jefe de familia y la entidad técnica.
y esto es acompañado por la garantía, que es la carta fianza del monto del BFH y del ahorro. Si es en la modalidad con recursos propios, es al 5%, y si son con recursos del bono y ahorro, al 105%. Estos pueden ser presentados, el concepto de la carta fianza, en uno, donde es bono y ahorro, o por separado, según cómo trabaje cada financiera. El plazo que deben incluir como mínimo para la vigencia de la carta es de 180 días, que es los 120 días según contrato, o puede ser menos, más los 60 días, que es el ámbito administrativo. Tener en cuenta que los documentos digitales deben ser escaneados en original, legibles y debidamente firmados por los que corresponda. No hay ampliaciones ni excepciones para la presentación de dicha solicitud de asignación y o desembolso, y el plazo único por su zona segura es hasta 60 días calendarios. El plazo máximo de las observaciones que se realizan es de 10 días calendarios. Esto es contabilizado a partir de la notificación que se realiza mediante el correo electrónico. En caso de que inicialmente ustedes ingresen una solicitud de asignación y desembolso menor a la carta fianza, es decir, si su carta fianza es de 10 grupos familiares, si ustedes solo consolidan en su zona segura 5 grupos familiares, es de su responsabilidad que posterior a ello presenten una solicitud de reingreso completando esos 5 grupos familiares, ya que nosotros en su debido momento también les notificamos mediante correo, y son a los correos que están registrados ante el Fondo Mi Vivienda dicha observación, y ustedes tienen que hacerle el seguimiento hasta llegar al proceso final de todos sus grupos familiares sean desembolsados. El modelo el único modelo que se tiene de la solicitud de asignación y desembolso es la cual ustedes pueden seleccionar en qué modalidad van a trabajar, si con sus recursos propios o con los recursos del bono y ahorro. También la carta fianza, dicha carta fianza se sigue manteniendo el formato. Como se le mencionó, puede ser una sola carta fianza donde pongan los dos conceptos, que puede ser el bono y ahorro, o pueden ser cartas por el Código Civil y la tasa tan vigente, y el texto de las renovaciones oportunamente que deben presentar. Estas cartas fianzas, como se le mencionó, estas son validadas con su financiera que trabaja, y pongamos, si tiene alguna observación, no pasa del proceso. El primer paso siempre es la validación con su financiera por su solicitud. El ingreso de la solicitud de asignación y desembolso por su zona segura. Primero se deben cargar los documentos individuales de solicitud de cada grupo familiar. Seguidamente, esto va a ser agrupado en una solicitud generada, en la cual se adjuntan los datos de la carta fianza. Aquí recalcar que la información de la carta fianza que ustedes adjuntan en su zona segura debe ser tal cual la que donde ponen numeraciones que no concuerdan. Entonces, por favor, tener ello en cuenta. Ustedes van a recibir en su zona segura un correo de confirmación de la consolidación de dichos documentos. Y posterior a ello, al día siguiente o ese mismo día, tienen que presentar su carta fianza en físico por mesa de partes presencial del Fondo Mi Vivienda. Pasamos con los plazos de construcción de las viviendas y los plazos para presentar los documentos de liberación. El plazo de construcción máximo es de 120 días. Este plazo se contabiliza o es contabilizado para casos posteriores si es con la modalidad de recursos propios, se le contabiliza desde el estado beneficiario. Pero si hablamos con los recursos del bono y ahorro, se contabiliza desde el estado beneficiario desembolsado. Para solicitar una ampliación de plazo de construcción, esto solo se está otorgando en casos que se dan por situaciones de fuerza mayor generadas por la naturaleza. Estos son debidamente acreditados por un informe que es emitido por un perito supervisor que se encuentra en una lista publicada en la página web del Fondo Mi Vivienda. Estas pueden ser ampliados un plazo de solo 30 días calendarios según la RM. Los requisitos a presentar es por mesa de partes presencial, donde es una solicitud de ampliación suscrita por la entidad técnica, la adenda suscrita por la entidad técnica y el jefe de familia. Tenemos también el informe del perito supervisor. Este informe puede ser
es en físico, pero a veces hay peritos que trabajan con firma digital, no hay ningún problema, eso se presenta. Y también los que son a manuscrito tiene que ser original. Entonces, de ahí tenemos como dato importante y tener en cuenta que las adendas deben estar suscritas dentro del plazo de construcción inicial con la cual se realizó el contrato. Este debe remitir su solicitud hasta el último día de su plazo según contrato de construcción o en este caso ya van a ser rechazados. En el caso de haber suscrito un contrato menor a 120 días calendarios, ustedes pueden solicitar una ampliación para mediante su zona segura, donde solo adjuntan su solicitud más la adenda suscrita del grupo familiar, o también lo pueden presentar físicamente. He aquí el modelo de la solicitud de ampliación de plazo de construcción. Los únicos días otorgados son de 30 días, más los anexos que deben incluir. Ahora, los plazos para presentar los documentos de liberación. El plazo máximo de los procesos posteriores a la construcción de las viviendas es de 60 días calendario. En este plazo se contabiliza a partir de su fecha máxima de construcción. Este plazo puede ser previamente una solicitud dirigida al Fondo Mi Vivienda y presencial, o sea, el documento es en físico. La solicitud de ampliación para presentar los documentos se presenta después de haber cumplido el plazo de construcción y estando próximo a cumplir el plazo de liberación. Estas deben contar con un sustento y evidencias de la culminación de la vivienda. Recordar que este plazo solo es otorgado para que se complete el proceso de liberación, más no para subsanar o hacer levantamientos de su informe. Aquí el modelo de la solicitud de ampliación de liberación, estos modelos que se les muestra ya lo tienen ustedes a las entidades técnicas, se les envió mediante correo los formatos actuales, pero de igual forma, si es que aún no cuentan con dicho modelo, lo pueden solicitar. Ahora, pasamos a lo que es la liberación de garantías. Para los requisitos de la liberación de garantías, se está implementando y se va a dar lo que es por zona segura. Luego de haber realizado la construcción de la vivienda, la entidad técnica entrega la vivienda al jefe de familia y solicita la liberación de su carta fianza, que va a ser a través de la zona segura. Estos documentos son digitales, requeridos según la RM vigente. Se mantiene la solicitud de liberación y o desembolso para el caso que la entidad técnica construye con recursos del bono y ahorro o con recursos propios. Estos deben ser debidamente firmados y sellados por el representante de la entidad técnica. Luego se encuentra el listado de los grupos familiares que están solicitando la liberación. Este también debe contar con el sello y firma del representante de la entidad técnica. Las conformidades de obra y declaratoria de edificación que es emitida por la municipalidad o de corresponder en los casos de que solo le emitan conformidad de obra, deben adjuntar el FUDE correctamente sellado y llenado la información correspondiente. También este proceso del FUDE se le mandó un correo de conocimiento a todas las entidades técnicas para que sepan el llenado correcto y así no genere observaciones o retrasos en su proceso de liberación. El acta de conformidad de la vivienda terminada es con validación biométrica del jefe de familia. Para la liberación de las garantías se entiende que deben contar con un informe con dictamen terminada, conforme al artículo 29 del reglamento operativo. Los documentos digitales que la entidad técnica carga por su zona segura tienen que ser escaneados en original, a color y legibles. He aquí los modelos de la solicitud a presentar y del acta de conformidad de vivienda terminada. Estos modelos se les va a enviar a su correo electrónico adjuntando con la guía del proceso para que puedan ustedes realizar su solicitud por la zona segura. O también se va a publicar, estamos viendo para que se pueda publicar en la página del fondo un link para que ustedes puedan tener más rápido la información. Aquí los pasos para generar una solicitud de liberación por su zona segura. El primero, claro, como se entiende, es ingresar con su usuario de entidad técnica y su contraseña. Posterior a ello les va a aparecer lo que es un link donde dice solicitud de liberación y continuando a lo que es ingreso de solicitud de liberación. En la ventana se va a poder elegir la solicitud de liberación del tipo de carta fianza que
están trabajando, sea con recursos propios o beneficiarios desembolsados. Para cada grupo familiar van a poder cargar el PDF de formato único del acta de conformidad de vivienda terminada, dándole clic a lo que es la carpetita, y posterior a ello se le al ojito donde ustedes van a poder, o bueno, en este caso el jefe de familia va a poder hacer su validación biométrica. El jefe de familia debe descargar el aplicativo a su teléfono y tiene que tenerlo activo. Luego se va a cargar la solicitud de liberación de garantías por uno o más beneficiarios que ya cuenten con dicha validación biométrica. Se cargan los documentos grupales, que es la solicitud de liberación, que esto lo elabora la entidad técnica, y la lista de grupos familiares, que es autogenerado. Y finalmente van a cargar los documentos individuales, que es la conformidad de obra y declaratoria de edificación, o si es conformidad, también se le agregó un esto para que puedan cargar el FUE correctamente llenado. De ahí, verificación de viviendas para la liberación de garantías. Para solicitar verificación hay dos modalidades. La primera modalidad se entiende que es el pedido que sea verificado por un perito supervisor según la lista publicada en el Fondo Mi Vivienda. Para poder trabajar con ello, la entidad técnica debe solicitarlo con 30 días calendarios antes del vencimiento del plazo de construcción. O también la entidad técnica misma puede solicitar para que sus viviendas sean verificadas por el Fondo Mi Vivienda. O caso contrario, si es que la entidad técnica no ha solicitado por ninguno de los dos modos la verificación de sus BIS y ya haya cumplido el plazo de construcción, esto es verificado automáticamente por el Fondo Mi Vivienda. Importante, ¿no? Su solicitud de verificación por parte del fondo o comunicación por un perito debe ser remitido únicamente por su zona segura, para que la atención lo pueda recibir la gerencia de proyectos y no por mesa de partes presencial. De encontrarse con observaciones, las viviendas, en el caso de los peritos, estas van a ser levantadas solo por el Fondo Mi Vivienda. Ahora, las garantías del bono y ahorro son ejecutadas por el fondo cuando se incumplen estos 4 puntos. El primer punto es cuando se ha cumplido el plazo de construcción y se comprueba que esta vivienda no ha sido construida o se encuentra en casco no habitable. El segundo, en caso de que se hayan presentado documentos para liberar y se encuentren que la BIS no se ha construido o se encuentra en casco no habitable, no corresponde el levantamiento de observaciones y se ejecuta la garantía. O también si se presenta información falsa para el desembolso del bono o liberación de la carta fianza. Y también cuando no es renovada oportunamente dicha carta fianza. Buenas tardes, vamos a continuar con el tema de devoluciones de BFH. Hay que tener en cuenta que las resoluciones de contrato deben contener el motivo específico por el cual se resuelve la relación contractual según artículo 35.4. Cuando se resuelve el contrato de obra, la resolución solo es aceptada si es realizada dentro del plazo de 45 días calendario, contados de la fecha de desembolso de BFH, y debe ser presentada al Fondo Mi Vivienda en el plazo máximo de 15 días calendario, contado a partir de la fecha de resolución de contrato. Esto, por favor, tomar en cuenta que es muy importante que una vez firmada la resolución solo tienen 15 días para presentarlo ante el Fondo Mi Vivienda. Pasado ello, van a incurrir en observaciones. Cuando no se construyeron las obras por situaciones de fuerza mayor generadas por la naturaleza, ya sea sismos, inundaciones, huaicos, etcétera, se va a tener que enviar en sustento. Igual, cuando no se construyeron las obras y se desintegre el grupo familiar beneficiario, de la misma manera, tienen que enviar un sustento de ello. Cuando se conste que el grupo familiar beneficia obligaciones contenidas en el presente reglamento operativo y demás normas aplicables, esto va a incurrir en una sanción para el grupo familiar. Es muy importante que el ET debe devolver los recursos del ahorro hasta el máximo de 30 días calendarios contados desde la fecha de notificación del importe correspondiente a devolver, efectuada por el Fondo Mi Vivienda. Ya tengan en cuenta que son días calendarios, no son días hábiles. Una vez que se le notifique, solo tienen ese plazo, 30 días y no más. En ese supuesto que la ET realice la devolución fuera de dicho plazo, la ET queda impedida de participar en la siguiente convocatoria.
Tenemos dos tipos de resoluciones de contrato, una la resolución bilateral o de mutuo acuerdo y la resolución unilateral. En el caso de la resolución bilateral, tienen que tener los datos de la ET, el nombre del representante, el RUC y los datos del grupo familiar, sus nombres y apellidos y su DNI. Debe detallar, y si tuviera el cónyuge también, debe detallar la dirección registrada en el Fondo Mi Vivienda, firmada por la ET con su firma y su sello. Es muy importante que no se olviden que debe tener la fecha de firma de resolución de contrato. En el caso de la resolución unilateral, se van a enviar 2 cartas notariales al grupo familiar. ¿Ya? Esta debe contener los datos de la entidad técnica, datos del representante y su RUC, y los datos del grupo familiar, nombres y apellidos, DNI y la dirección registrada. O sea, debe estar dirigida esta carta notarial a dirección registrada en el Fondo Mi Vivienda. Una carta es de previo aviso, ¿ya? Y se va a brindar 15 días calendarios como mínimo para el cumplimiento. Y la segunda carta será la resolutiva, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 1428 y 1429 del Código Civil. Contactos, los correos de las diversas áreas, los números de teléfonos para que puedan absolver sus consultas. En este caso sería todo. Les doy gracias por haber participado y hasta otra oportunidad. Estimadas entidades técnicas, les agradecemos el espacio y su tiempo. Efectivamente, eso sería todo referente a la charla. Vamos a ir respondiendo el chat en la medida de las consultas que se hayan registrado. Muchas gracias, eso sería todo.